Esta semana en Cuadriga, agitación política, nuevo orden mundial. La anexión de Crimea por parte de Rusia sacudió a la comunidad internacional. La Unión Europea y Estados Unidos insistieron en enfrentar juntos esta crisis y amenazan con sanciones económicas a Moscú. El G8, que reúne a las mayores economías del mundo, expulsó a Rusia del club. La OTAN, por su parte, reafirmó que protegerá a sus miembros del este de Europa. Incluso países como China parecen estar reconsiderando su proximidad a la Rusia de Putin. El mundo empezaba a ver a Rusia cada vez más como un socio fiable. Pero con la crisis de Ucrania, esta esperanza ha sido sustituida por el temor a una nueva guerra fría. Esta semana con ustedes, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Cuadriga. Rusia fuera del G8, ¿quién lo hubiera dicho? Estados Unidos y la Unión Europea cierran filas. Estamos ante un nuevo orden mundial, ante un mundo nuevamente bipolar de bloques, y moverán ficha países como Irán y China para alinearse más claramente con Rusia. Muchas preguntas y algunas respuestas las vamos a encontrar hoy aquí con tres expertos en relaciones internacionales que paso a presentarles. Stefano Casertano es periodista e investigador italiano, escribe para el diario italiano Página 99. Fue profesor de política internacional en la Universidad de Potsdam, con la que sigue colaborando, y asesor de asuntos internacionales para el Ministerio Italiano de Desarrollo Económico. Hinnerk Berlekamp cursó estudios universitarios especializándose en América Latina para comenzar su carrera periodística en el 89 en el canal de radio Berlin International. Un año más tarde comienza a trabajar en el diario Berliner Zeitung en política exterior. Y Rodrigo Zuleta, periodista de origen colombiano, comenzó su carrera en el diario La Prensa. Este doctor en filología integra desde hace 15 años la redacción de la agencia de noticias española EFE como corresponsal en Alemania. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí. Obama esta semana en Europa, ya lo decía, cierra filas, Estados Unidos, la Unión Europea en estos momentos, pero Obama también ha venido un poco a dar lecciones, ¿no? A decirnos a los europeos que tenemos que gastar más en presupuesto militar para que la OTAN funcione mejor. ¿Realmente es lo que tiene que hacer Europa en estos momentos a la vista de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Crimea y lo que puede ocurrir en regiones circundantes? Yo no veo para qué puede servir más armamento en esa situación. Es un deseo antiguo de Estados Unidos de que Europa gaste más en armamento también para que ellos puedan gastar un poquito menos, pero no me parece la respuesta correcta en este momento. Pero la realidad es que Rasmussen, el secretario general de la OTAN, realmente ya ha dejado entrever que se van a enviar más tropas a los países del este, a los países bálticos, que son miembros de la OTAN, también a Rumanía, también a Polonia. Estados Unidos ya ha hecho lo propio, ya ha mandado aviones de combate. Rodrigo, ¿tú crees que nos espera una mayor militarización en estos momentos en las fronteras orientales de Europa? Bueno, hay que ver si no es una cosa de momento como una reacción ante todo simbólica, porque es claro, yo creo que cuando hay un conflicto en donde una de las partes tiene armas atómicas, no hay solución militar posible que no termine en un apocalipsis total. Entonces cualquier despliegue militar es un gesto que puede tener un carácter simbólico, algo amenazante, pero en el fondo es completamente inútil. ¿Te parece, Stefano, también simbólico ese suspenso de Rusia del G8? Lavrov, el ministro de Exteriores en La Haya esta semana, no parecía muy impresionado. Decía que no es una gran tragedia para Rusia y que al fin y al cabo está el G20 donde se toman realmente las decisiones importantes. ¿Te parece, como Rodrigo, que todo esto es simbólico o realmente es algo más? En nuestra percepción occidental es simbólico, pero creo que en las negociaciones con Putin es necesario utilizar el mismo idioma de Rusia. Y este idioma es un idioma militar. Y con la decisión de mover las tropas de OTAN a ver la frontera con Ucrania, internamente a Rusia, Putin podría tener una excusa para decir a sus ciudadanos: ahora no puedo hacer más porque hay tropas occidentales. Así son dos diferentes percepciones y no creo sea 100% simbólico. De hecho, ese mismo lenguaje que tú dices militar es el que podemos decir que está utilizando de alguna manera ahora
Obama. Esta semana ha sorprendido con ese discurso en Bruselas en donde decía que Rusia realmente no es una potencia mundial, sino una potencia regional que amenaza a sus vecinos. Son palabras que no vienen precisamente a rebajar la tensión, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, es como dar una bofetada a Putin. ¿Pero está utilizando el mismo lenguaje, como dice Stefano, el mismo lenguaje de Putin? Bueno, Putin en sus discursos no ha pronunciado un reto de esta forma hacia Occidente, ha tratado de describir toda la situación alrededor de Ucrania, de Rusia, como un problema regional. Ha usado ese término nuevo del el mundo ruso, al cual al parecer Crimea pertenece, y quién sabe si Ucrania también. Ha dejado varias cosas en entredicho. Pero bueno, por una parte Obama tiene razón, Rusia no es una potencia global, dejando al lado el tema de las armas nucleares, que no se puede dejar totalmente al lado, pero bueno, potencias mundiales hay una sola en este momento. Ni China todavía es potencia mundial y ni Rusia es potencia mundial, pues ¿qué cosa es? Potencia semi-mundial no funciona, pero es una potencia que ejerce influencias muy importantes en varias regiones del mundo y no solo en sus alrededores más cercanos, y rebajarlo al estatus de potencia regional es ponerla en el mismo nivel que, digamos, Sudáfrica, Brasil, y Rusia todavía, o ya, o como quiera, es más. En cualquier caso, si no es una potencia mundial, ibas a decir algo, Rodrigo, ¿se acuerda ahora mismo Estados Unidos un poco de sus amigos europeos? Quiero decir que durante los últimos años Estados Unidos ha practicado una política prácticamente de indiferencia hacia Europa, y ahora dice que Europa y Estados Unidos son los mejores aliados y que el mundo es mucho más seguro con dos aliados como estos aliados occidentales. ¿Llama la atención que sea justamente ahora? ¿Es porque la situación es la que es? Bueno, yo quería decir primero una cosa. Lo de indiferencia no me parece correcto. Estaban muy atentos a través de sus servicios de espionaje, a través de toda Europa. Sí se les interesaba lo que ocurría en Europa, pero les interesaba desde un punto de vista que veía en Europa un poco como una contraparte, como un obstáculo para determinados aspectos de la política exterior estadounidense. ¿De qué momento surge eso? Es difícil, probablemente se haya agudizado en el momento de la guerra de Irak por la actitud que hubo en ese momento, sobre todo por parte de Francia y de Alemania. Es posible que en ese momento se haya agudizado el divorcio transatlántico entre Estados Unidos y Europa. Y después yo creo que bajo la administración Obama hubo un intento de aproximación, pero vino el caso Nodos y estalló el escándalo, entonces el distanciamiento se agravó. Y ahora, de alguna manera, yo creo que hay un intento por recordar la idea de que Occidente es una comunidad de valores y todas esas cosas de que de alguna manera fueron un discurso que tuvo vigencia durante la Guerra Fría y que terminó teniendo éxito al final. Se trata de rescatar todo aquello. Pero o sea, un refuerzo del eje transatlántico, del que hace mucho tiempo que no se habla, como hace mucho tiempo que no se habla de la OTAN, no está en un primer... No se habla de la OTAN y va más allá. Hace poco George Soros decía en un acto que se celebró aquí en Berlín algo que me pareció muy interesante, decía que Ucrania era una posibilidad para la Unión Europea, para que la Unión Europea se acordara de lo que se suponía que era. Decían, allí hay una gente que sale a una plaza y que está dispuesta a hacerse matar porque quieren ir hacia Europa. Mientras en Europa en este momento lo que hay es una crisis de la idea europea. Y eso me parece que es una cosa bastante curiosa y de alguna manera Rusia le está dando la oportunidad, digámoslo así, a la Europa occidental de que se acuerde de sí misma. Pero hasta dónde eso va a llegar. Y además hablamos un poco de la situación de Ucrania misma, es bastante complicada. Ahí el otro día estaba mirando el mapa y hay un río maravilloso, porque parte el país exactamente en dos. Está un poco al este de Kiev y lo parte exactamente en los dos, en la parte donde hay una influencia rusa bastante fuerte, donde está Donetsk y todo esto, donde está Crimea, y la parte donde hay más aproximación a Occidente. Y la preocupación de Occidente en ese momento porque Ucrania es qué pasa con el resto de Ucrania. Yo creo de Ucrania oriental.
Yo creo que Crimea, tarde o temprano, va a admitirse que Rusia se la ha anexionado y que por otra parte también hay que decirlo históricamente había sido un regalo de Rusia a Ucrania durante la Unión Soviética, es decir, la pertenencia de Crimea a Ucrania tampoco había surgido de un acto extremadamente democrático, sino fue un regalo de Khrushchev. Sí, según Putin, un grave error histórico. Sí, y entonces... Según Gorbachev también. Según Gorbachev también, sí. Que Crimea se da prácticamente por perdida, nadie lo dice oficialmente, pero digamos que en este aspecto Putin ha practicado un poco la política de los hechos consumados y muchos temen que ocurra algo similar con otras regiones rusófonas, ya sea de Ucrania o de otros países como por ejemplo Moldavia. Pero en cualquier caso, Putin, ahora mismo los medios occidentales como The Economist o el Spiegel lo presentan prácticamente como una especie de Rambo y lo que llama la atención, si vemos las cifras, y tú eres un experto en cifras, Stefano, es que desafía a un, en cifras, un experto económico, que está desafiando a Europa cuando Europa tiene un PIB, una potencia económica 15 veces mayor que la de Rusia en estos momentos. ¿Cómo lo hace? El crecimiento económico de Rusia sigue bajando desde 2010. Y después los ingresos petroleros y de gas son muy importantes para la permanencia en poder de la estructura política de Putin. Su sistema de oligarcas y también la estructura económica tiene a su centro los exportes de petróleo y de gas. Ahora, lo que está pasando en Europa es que en todo el mundo también, con la influencia de la producción de gas y de petróleo en Norteamérica, así en Canadá y en los Estados Unidos, hay problemas en estos exportes desde Rusia. También hay una crisis económica en Europa y los gastos de gas han bajado y más o menos del 20% creo, también por la influencia de las renovables. Así, esto es un problema para Putin. Porque el 70% de sus exportaciones son básicamente precisamente gas y hidrocarburos, ¿no? Exactamente. Y es solamente un aspecto de la estrategia occidental contra Rusia. También hay otro aspecto. Ahora van a ser mesuras comerciales contra las exportaciones rusas. Es más o menos lo que haya pasado en los años 80. Una estrategia muy similar con el petróleo, empezada para Ronald Reagan, y para bajar el precio del petróleo, que ha tenido una influencia muy grande en el colapso de la Unión Soviética. Es más o menos lo mismo. Entonces, podríamos decir que la dependencia energética de Europa, de los países también del este de Europa, con respecto a Rusia, en el fondo le puede salir también cara a Putin. No es exclusivamente una dependencia de Europa, es también una dependencia de Rusia. Lo que está pasando en Crimea para Putin es muy importante porque Crimea es la península que controla el Mar Negro. El Mar Negro es el lugar principal para las nuevas pipelines de conexión entre Rusia y Europa. Con este pipelines, Rusia quiere asegurarse un mercado para su gas en los próximos años. Si es verdad que a partir de 2020 más o menos, los Estados Unidos van a empezar a exportar gas, con este pipeline no va a ser posible porque Rusia va a ocupar el mercado europeo de gas. Pero ya Obama ofreció mismamente esta semana para reducir esa dependencia energética de Europa, vender gas a Europa. Pero está prometiendo algo que no tiene todavía, porque exportar petróleo en barcos es fácil, exportar gas es completamente otra cosa. Hace falta una infraestructura muy importante que hoy por hoy no existe todavía. Pero justo porque Estados Unidos se creen ahora menos dependientes de importaciones de energía y se creen capaces de exportar a relativamente corto plazo, quieren usar también ese arma económico también para recuperar un liderazgo económico frente a Europa que estaban perdiendo en los últimos tiempos. También para Obama también se trata de recuperar la hegemonía dentro del mundo occidental ante una Europa que en los últimos años se ha mostrado cada vez más
consciente de sí misma. Más consciente, más preocupada de sus propios problemas, que no son pocos. Yo quería hacer tal vez una matización así en el asunto de la dependencia energética, que yo creo que no se puede hablar de una dependencia de toda Europa, sino hay que matizar de país a país. Por ejemplo, la dependencia de Francia es mucho menor que de Francia, por ejemplo, o incluso de los países mediterráneos en general, por un problema geográfico, es mucho menor que la dependencia de Alemania o de Polonia. Sobre todo de Alemania, que ha creado unas relaciones muy estrechas energéticas con Rusia. Quien el otro día leía 30% de los suministros de gas, y más del 30% y más del 30% de los de petróleo vienen de Rusia. Entonces ahí la dependencia es mucho más grande de lo que ocurre en España, que lo que ocurre en Italia o que lo que ocurre en Francia, donde allá hasta para prender un fósforo usan energía atómica. Entonces la cosa es muy distinta. Y otro aspecto de las relaciones transatlánticas es que Estados Unidos puede aprovechar esta crisis, o está intentando, a mi modo de ver, aprovechar esta crisis para impulsar las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio, que en realidad todavía no se han empezado a discutir públicamente en Europa, con todos los problemas que puede tener eso para Europa en muchos aspectos, ante los cuales la opinión pública europea y en especial el alemán es muy sensible. Tema de tecnología genética, temas, por ejemplo, de derechos de autor, de protección a la propiedad intelectual. Ahí hay un montón de problemas. Escuchas, precisamente de, sí, bueno, de datos, de protección de datos. El tema de la protección de datos tiene que ver con Snowden, pero no necesariamente eso. Sí ha vinculado, pero no necesariamente. Entonces es una discusión que necesita nuestro gas líquido, nuestro petróleo, etcétera, etcétera. Es una cosa que de alguna manera puede impulsar la negociación del Tratado de Libre Comercio, y eso es otra carta que yo creo que se está jugando Obama aquí. El elemento principal ahora, el sujeto principal, es la compañía italiana de petróleos, Eni. Es una compañía estatal. Y en abril, en mayo, la nueva dirección va a ser elegida. Ahora es Paolo Scaroni y hay discusiones sobre quién va a ser la próxima persona. Se habla ahora de una privatización de Eni. Y podría ser que el fondo Blackstone vaya a comprar participaciones en Eni. Y el fondo Blackstone es un fondo americano. Y digo que eres un experto en cifras, Eni ha sido también la compañía que ha históricamente empezado los importes de gas y petróleo desde Moscú a Europa. Ahora es también el principal inversor en South Stream, la nueva pipeline en el Mar Negro de Europa a Italia. Si Eni va a ser acabada o va a ser comprada para América, este plan no va a ser más realizado. Y es un plan también muy complejo, muy difícil también técnicamente. Y van a ganar 4 o 5 años para hacer estos terminales de importación de gas, para la regasificación. Y este es lo que está pasando en este momento en Europa. Está claro que nadie quiere una guerra comercial con Rusia, precisamente en Europa. Nadie quiere una guerra comercial. Esta semana veíamos como uno de los jefes de Siemens iba a hablar directamente con Putin, precisamente para decirle que está muy preocupado por que salgan perjudicadas esas relaciones comerciales entre ambos países. Giner, ¿que podría explicar esto también, esa fuerte vinculación de Rusia con Europa, especialmente con Alemania, el primer socio comercial de Rusia en Europa? Un cierto tono cauto por parte de la canciller. Ha dicho que sí, que están dispuestos a aplicar más sanciones, pero de momento en sanciones comerciales no piensa nadie. ¿Es por esta estrecha interrelación? Creo que la canciller entiende más del tema geopolítico respecto a Rusia que casi todos sus colegas, porque ahora mismo hablaste de Europa y Rusia. Sí. Son términos que ya nos llevan a un terreno completamente equivocado. La mitad de Europa es Rusia. Y lo que nosotros solemos llamar Europa con tanta facilidad es la mitad de Europa, nada más. El segundo país más grande de Europa no es Francia después de Rusia, sino Ucrania. Alemania es el país de más habitantes después de Rusia. Rusia es una potencia europea y estamos todavía como
como prisioneros de las ideas de la Guerra Fría, de que Europa termina donde termina nuestro imperio, que era, en un momento era el Elba, luego era la frontera polaca, y ahora con el intento de llevarlo al Dnieper y más allá, hacia Kharkov, hacia Donetsk, que eso también empieza a ser Europa, pero que después todo eso es Siberia, es cualquier cosa menos Europa. Y eso es una locura, porque el tema central geopolítico del que estamos hablando es que hay que encontrar un camino para que Rusia pueda tener su lugar en Europa y que los países de la Unión Europea también inventen un modelo que incluya a Rusia en vez de poner cada vez más lejos sus fronteras, apremiando cada vez más a Rusia. Eso no funciona. Y en Ucrania y en Crimea lo hemos visto. Y eso, la canciller, por hablar ruso, por entender de lo que está pasando en Rusia, lo entienden mucho más que creo que todos sus colegas aquí en Europa Occidental. ¿Quieres decir que ha sido una grave equivocación también obligar a Ucrania a elegir entre Rusia y Europa? Totalmente. Ucrania solo puede tener un futuro como un país puente entre... Un país bisagra. Un país bisagra y decirle, elijan ustedes o tiene que clausurar sus fábricas toda la mitad oriental de Ucrania, que depende de los vínculos económicos con Rusia, para que la parte occidental pueda gozar de la nueva amistad con Europa Occidental. ¿A dónde lleva eso? Después del año 89 ocurrió una cosa bastante curiosa. Es decir, primero vino la promesa, por así decirlo, a Gorbachev de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este. Después eso se hizo sin preguntar de los países del este, que después querían entrar todos a la OTAN, y era realmente muy difícil decirle que no a Polonia, que no podía entrar. Y entonces se cambió el discurso por la nueva arquitectura de seguridad en Europa, que naturalmente tenía que incluir a Rusia. Recuerdo que en medio de esa discusión yo estaba bastante recién llegado a Alemania y muy ingenuamente pregunté yo con alguien del Ministerio de Defensa en ese momento, bueno, ¿y la solución no es involucrar de alguna manera a Rusia en la OTAN? Entonces la respuesta no, de ninguna manera, eso no se puede, porque Rusia tiene otra tradición, no tiene las tradiciones democráticas que tienen los países de la OTAN, etcétera, etcétera, no sé qué más. Entonces después pregunté, bueno, ¿y Turquía tiene grandes tradiciones democráticas, etcétera? Y me dijo, bueno, pero a lo largo de la Guerra Fría hemos aprendido a confiar en los generales turcos, fue la respuesta. Pero de alguna manera, esa idea de que Rusia seguía siendo el enemigo de la OTAN, que estaba tanto del lado ruso, que no quería la expansión hacia el este, como del lado occidental, que no se imaginaban una OTAN con Rusia adentro, yo creo que fue un error de nacimiento del orden mundial después de 1989, que probablemente, claro, la OTAN no podía hacer lo mismo, no era lo mismo, tenía otros objetivos, pero ¿por qué no una nueva arquitectura de seguridad basada en la OTAN con Rusia adentro? Y en ese momento se hubiera podido plantear. Porque ahora la OTAN puede... Ahora la OTAN tiene un papel. Okay. Un enemigo común. Gracias a Rusia. Gracias a Rusia. Sí, y esto es el único desventaja de esta situación. Y creo personalmente que podremos considerar Rusia parte de Europa, pero solo geográficamente, como geografía. Como tú has dicho, las tradiciones son muy diferentes. Las revoluciones liberales, las revoluciones burguesas, esto es algo que no ha pasado en Rusia. Sí, bueno, pero el zar Pietro ha empezado con esta historia, Rusia es Europa, pero no es así, las tradiciones son muy diferentes. Y también la situación de Ucrania. Ucrania es un país muy peligroso. Lo que ahora llamamos movimientos democráticos en Kiev son movimientos nacionalistas y también muy violentos. No solamente, pero también. Sí, no solamente, pero también son nacionalistas. Pero hay una cosa, eso es verdad. Pero ahí hay un problema. Con esa argumentación podríamos terminar también regresando a la vieja historia de que Europa termina en los Pirineos. España tiene una tradición totalitaria hasta 1975, un poco más allá. Todavía quedan rezagos, yo creo que se puede decir en muchas cosas. Tenemos que pensar, es decir, qué pasa con los Balcanes en general, qué pasa con todo eso. Entonces, ¿por qué Rusia no? ¿Y por qué Turquía sí pertenece a Europa y Rusia no?
Vamos a dejarlo. Sí, vamos a dejarlo entonces aquí. naturalmente que es un problema, que tienes tu plena razón, pero el problema es mucho más complejo porque es evidente que todas esas ideas bajo las cuales se conoce Europa no han estado igual de arraigadas en todas partes del continente europeo. Ahora, Alemania, que haya sido un país con vocación europeísta antes de 1945, No se puede decir precisamente. pongamos un paréntesis sobre el nacionalsocialismo, siempre es posible, incluso antes. Está toda la historia del camino sui generis alemán y todas estas cosas. Alemania descubrió Europa. Si hablamos así, todos los países del mundo son iguales. Pero la tradición y el subyecto nacional ruso no es un subyecto similar a los subyectos nacionales europeos. Sí, pero es que eso no es una esencia platónica que Dios transforme. Se puede decir entonces que Rusia, precisamente por esa ampliación de la OTAN y de la Unión Europea hacia el este, es un gigante también que ha estado muy dormido estos últimos años, en donde no se le ha hecho el caso suficiente ni se le ha tratado de manera tampoco correcta desde el punto de vista de la política internacional. Y ahora Putin realmente está volviendo a reflotar ese espíritu, ese orgullo nacional. De todas formas, eso no es para defender la anexión de Crimea en absoluto, ¿no? Para que eso quede claro, eso es, desde el punto de vista de la ley internacional, inadmisible y deja un ejemplo pésimo para otros futuros posibles conflictos. Pero claro que se ha tratado mal a Rusia y por debajo de su valor, empezando con el pecado original de la Europa post-Guerra Fría, que fue la guerra del Kosovo, que fue una agresión abierta en contra de toda la ley internacional contra un aliado ruso. Ya se mencionó la expansión de la OTAN más allá de lo que el Occidente como tal había prometido. Y el último ejemplo, acordémonos de la fase antes de las Olimpiadas de Sochi, una campaña contra Rusia, contra Putin, como esta, no la hemos visto ni en el momento de la Olimpiada de Pekín, contra los chinos en general, como que se hablaba en un momento antes de estallar la crisis de Crimea, antes de que Rusia había realmente hecho cosas que son, como dije, inadmisibles. Mucho antes ya se hablaba otra vez de boicot de las Olimpiadas de Sochi, tratando a Rusia como un paria, y todo el mundo que no fue a la apertura de las Olimpiadas y los que se enorgullecían de que mostraban a Putin su firmeza, dándole esa bofetada. Eso tiene que ver también con que en los últimos años los derechos individuales en Rusia, el derecho de libertad de prensa, etcétera, pero a nadie se ha tratado de esa forma, a ese nivel. O sea, ahora se ha excluido a Rusia del grupo de los G8. Nos acordamos si alguien propuso expulsar a Estados Unidos e Inglaterra de G8 cuando ellos agredían Irak, que fue por lo menos tan grave como la anexión de Crimea. Como ven, ya estamos de lleno en esta discusión precisamente sobre ese nuevo orden mundial, correlación de fuerzas. Hay un país del que no hemos hablado y que sin duda alguna tiene mucho que decir en todo esto, que es China. ¿Qué papel juega? ¿Se va a alinear realmente con Rusia o no? Vean el informe que hemos preparado al respecto. Xi Jinping en plena visita a un laboratorio francés de investigaciones médicas esta misma semana. La primera gira europea del presidente chino revela que los vínculos económicos de su país con otras naciones se intensifican. Y la respuesta china a la crisis de Ucrania es una señal de que sus intereses económicos podrían suponer un cambio de rumbo en su política exterior. En los últimos años, China firmó acuerdos importantes para comprar trigo ucraniano, alimento básico para su vasta población. Y países centroasiáticos como Kazajistán, que tradicionalmente formaban parte de la esfera de influencia rusa, exportan cada vez más energía a China. La decisión china de no apoyar a Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU en el asunto de Crimea sugiere que el rol internacional de Pekín puede cambiar. Antes, el gobierno chino siempre tendió a respaldar a su potente vecino del norte.
¿Cómo se explica entonces esta postura más cauta quizás de China en estos momentos? ¿No quiere violentar a Estados Unidos, no quiere violentar a Europa por simples intereses comerciales? ¿Ya no va a alinearse, como yo decía al principio, claramente con Rusia? ¿Cómo lo ves, Stefan? Es una posición típica de China. Es una posición similar a la posición de la China socialista con la Unión Soviética, y no es muy sorprendente. El elemento de las relaciones energéticas desde Kazajstán y Turkmenistán es también un elemento de independencia, pero así un elemento de dependencia desde Rusia, porque Rusia controla los principales percursos de exportaciones petroleras desde Kazajistán a Europa. Hay un terminal petrolero, se llama Samara, en el norte de Kazajistán. Y si China o Kazajistán hacen algo sin Rusia, Rusia podría controlar la exportación en Kazaj ver Europa tras Samara. Así. Pero China depende también mucho energéticamente de Rusia, ¿Cómo? ¿no? Que China depende también energéticamente de Rusia. Sí, pero no totalmente. Hay importaciones de petróleo, hay una vía marina entre Malasia e Indonesia, Malaca, y es el 50% más o menos de la importación de petróleo de China. Y hay otro proyecto, pero ahora la dependencia no es absoluta. Rodrigo, ¿ibas a decir algo? No. Estás hablando de, precisamente estábamos hablando de China, pero también no solamente, de hecho el Xi Jinping se encuentra ahora mismo en Europa, lo veíamos en el vídeo, en Francia, también visita Alemania, precisamente para mejorar las relaciones comerciales que han aumentado muchísimo durante los últimos años con este país. Y Obama hemos visto también que durante los últimos años ha mirado mucho más hacia el Pacífico que hacia Europa. Casi pues, se puede hablar, como decía al principio, de una cierta indiferencia hacia Europa. ¿Es por eso que China ahora mismo ya no se va a alinear claramente con Rusia? Porque ya realmente hay demasiados intereses comerciales. Bueno, China nunca se ha alineado totalmente con Pero Rusia desde que rompió Mao con la Moscú de Khrushchev. China es demasiado grande como para subordinarse a Rusia. No es suficientemente grande todavía para que Rusia se tenga que subordinar a China tampoco. Tienen un interés en común, hablando de geopolítica otra vez, que es que este mundo no sea unipolar, sino multipolar. Bipolar tampoco, porque no existe el segundo polo, ni Pekín, mucho menos Moscú. Y este es el punto que tienen en común China y Rusia. Es por eso que tantas veces han votado las mismas cosas en el Consejo de Seguridad. Va más por ahí, pero con un tema tan candente como Crimea, China preferiría evitar tomar partida para nadie, también porque se le vienen recuerdos de sus propios conflictos internos. Ese es el tema. China también piensa desde el punto de vista de la política nacional. Sí, claro, ahí está un poco el fetiche, y lo digo, el fetiche de la integridad territorial por la integridad territorial, que es el argumento chino cuando se habla de la autonomía del Tíbet. Y yo creo que ahí el tema de Crimea, de alguna manera, de manera adecuada o inadecuada, no se trata de eso ahí, les recuerda el tema y prefieren no meterse. Ahora que hablabais de un mundo multipolar, cuando acabó la Guerra Fría, Bush, Gorbachev hablaban precisamente de eso, de un nuevo orden mundial en donde el Consejo de Seguridad venía a ser un poco el policía del mundo. Con lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿qué papel va a jugar la ONU? ¿Qué papel va a jugar el Consejo de Seguridad? ¿Un papel relegado? ¿Y van a tomar nuevamente las decisiones básicamente Estados Unidos y Rusia? ¿Va a ser un ping-pong? Quiero decir, ¿el Consejo de Seguridad va a pasar a un segundo plano, todavía más de lo que ya está en muchas ocasiones? Existe ese peligro, y más porque no olvidemos que Obama está casi en la recta final de su presidencia ya. A fines de este año hay elecciones parciales para el Congreso, después entra en la fase en que en los últimos 2 años, que se considera a muchos presidentes de Estados Unidos un lame duck, un pato cojo que ya no puede hacer grandes cosas, y nadie sabe quién viene después de Obama. Si miramos al Congreso,
que nunca compartió la nueva visión que Obama en el principio de su presidencia sí tuvo de reordenar las relaciones internacionales. El Consejo de Seguridad es lo que hay y es un mecanismo que ha funcionado de vez en cuando, por lo menos en el último tiempo. En general se bloquean los intereses y una de las pocas veces que Rusia se abstuvo y dejó pasar algo que no le gustaba mucho, vimos el efecto cuando la guerra en Libia y contra Libia de Gaddafi, y no salió muy bien la cosa. Entonces yo dudo que Rusia permita a Estados Unidos hacer grandes cosas en el Consejo de Seguridad y mucho menos viceversa. Estuvo también antes ya la primera guerra de Irak, cuando la anexión de Kuwait por parte de ahí estuvo todo el Consejo de Seguridad junto, y eso de alguna manera en ese momento fue el modelo. Es decir, independientemente de la gente estuviese en contra o a favor de la guerra de Irak en ese momento, la idea ha sido la única guerra hasta cierto punto legitimada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, e incluso con colaboración rusa y estadounidense simultáneamente. Pero el Consejo de Seguridad solo puede hacer aquello que quieran sus miembros permanentes, porque tienen el derecho a veto, tienen la posibilidad de bloquear las decisiones. Entonces, normalmente las decisiones se toman en otra parte, en otras organizaciones, y no allí. ¿Y qué va a pasar ahora? Puede ser que Crimea sea solamente un primer paso, muchos hablan de las ciudades del este de Ucrania. ¿Va a aplicar más sanciones Occidente o prefieren no presionar a Putin más de lo que están haciendo ya? ¿Qué va a ocurrir? Creo personalmente la cuestión principal es lo que ha pasado en los años 90. El secretario de Estado Madeleine Albright ha elegido tener una estrategia muy agresiva ver Rusia, el avanzamiento de la OTAN ver el oeste. Y fue muy criticada por esta decisión. Y Madeleine Albright nació en Checoslovaquia, así conocía muy bien la agresividad rusa. La posición de los en favor de esta estrategia es que era necesario ser agresivos en estos años cuando Rusia era débil, y porque el sentimiento nacional y la nación rusa sería nacida nuevamente y después podría volver a ser agresiva. Es exactamente lo que está pasando ahora. Otras personas dicen, no, es el contrario. América en los años 90 ha sido agresiva y esta es una respuesta rusa. Creo que no hay respuesta y también no es necesaria, porque lo que está pasando ahora es que la ánima agresiva y expansiva territorial de Rusia es lo que está determinando la situación política de Europa. Es también necesario responder con una estrategia también territorial y similar, porque esto es el lenguaje que Rusia habla. Pero Obama ha dicho claramente, no queremos una nueva guerra fría. ¿Estamos camino de una guerra fría si no estamos nuevamente en una guerra fría ya, o te parece una exageración? Estamos rumbo a lo que podría convertirse en una nueva guerra fría. Lo que espero es que la cosa se calme un poco después de las elecciones en Ucrania en mayo, que se va a elegir un presidente que va a, ojalá, elegirse un presidente más cauto, con más cabeza política, menos nacionalista que el gobierno interino actual, que será un gobierno otra vez con legitimidad, que este gobierno actual tiene una legitimidad democrática muy cuestionable, muy cuestionable. Nos hablan y un nuevo presidente que entienda un poco la situación, que no parte del punto de vista de revancha como el partido de Yulia Timoshenko, ni hablar de la ultraderecha que está dentro del gobierno y dentro del aparato de justicia, dentro del aparato militar ucraniano en este momento, con un presidente con un poco más de cabeza, que entienda un poco mejor la situación. Espero que las cosas puedan calmarse, que pueda haber de nuevo
algún tipo de diálogo en serio entre Moscú y Kiev. ¿Pero está interesado Moscú realmente en que ese gobierno se estabilice en Kiev? Este gobierno no, pero sí tiene interés en Ucrania estable, siempre que no dé la espalda por completo a Rusia. Quiere que, por supuesto, quiere tener a toda Ucrania dentro de su bloque, igual que gran parte de la Unión Europea quería tener toda Ucrania en su bloque. Pero muchos analistas dicen que Putin ha ganado Crimea, pero realmente ha perdido Ucrania con esta acción, porque Ucrania se acerca más a la Unión Europea. El oeste de Ucrania, de todas formas, pero tampoco confundamos Kiev con Ucrania y el oeste de Ucrania con Ucrania. Está claro que ibas a decir algo, Rodrigo. Sí, es decir, yo creo que el término Guerra Fría en este contexto se presta a equívocos porque la Guerra Fría tenía algo que ver, que tenía no solo que ver con una confrontación geopolítica entre bloques de poder, sino también con una confrontación de sistemas, había problemas doctrinales, había un montón de cosas aquí. Aquí lo que ocurre o lo que puede llegar a ocurrir es otra cosa. Son pugnas de poder que precisamente porque no hay una confrontación de sistemas detrás de sistemas económicos, se pueden manejar de otra manera mucho más racional, si se quiere, en determinados momentos. Ahora, con respecto a lo que va a pasar, yo creo que tarde o temprano va a haber un reconocimiento primero de facto y luego en algún momento de derecho a la anexión de Crimea, y probablemente eso satisfaga por un tiempo a Putin. Todo depende un poco de qué ocurra en la parte oriental de Ucrania. Es decir, si hay un movimiento popular prorruso ahí, entonces la cosa se complica tremendamente, en mi modo de ver las cosas. Está clarísimo que queda mucho por hablar. Realmente depende de lo que ocurra en los próximos días, de lo que ocurra en el este de Ucrania. Putin ganador, Putin perdedor. Hemos escuchado aquí todo tipo de tesis. Sabemos que hay una importante fuga de capitales en estos momentos también de Rusia. El hecho de las amenazas de sanciones ya realmente está teniendo efecto. Muchísimas gracias a los tres expertos por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos. Ya saben, escriban a cuadriga@dw.de. Hemos recibido muchísimos emails en estas últimas semanas precisamente sobre el tema de Ucrania y Rusia, que parece interesarles muchísimo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.